la Patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 3 se da por aprobada. Sí. Por no haber sido objeto de observaciones, el acta de la sesión número 4 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario nos dará lectura a la cuenta. Presidente, se han recibido los siguientes documentos. Oficio de la Comisión para el Mercado Financiero, con que se refiere a las denuncias, investigaciones y los resultados de estas respecto de las empresas Factoring, Factop y Corredora de Bolsa SPF y los funcionarios encargados de tales investigaciones en respuesta a petición de esta comisión. Oficio de la Superintendencia de Pensiones respecto al requerimiento relativo a eventuales inversiones de fondos previsionales por parte de AFPs en los emisores Factop S.p.A. y Grupo Patio S.p.A., indicando que los fondos de pensiones no mantienen y no han efectuado inversiones directas o indirectas mediante vehículos de inversión en el referido emisor o en empresas relacionadas a este. Esa es la cuenta, presidente. Gracias, secretaria. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Bueno, la presente sesión tiene por objeto recibir al señor director del Servicio de Impuestos Internos, a don Hernán Frigolet Córdoba, quien expondrá al tenor del mandato de esta comisión, y lo acompañan doña Carolina Saravia, subdirectora de Fiscalización, don Marcelo Freyhofer, subdirector jurídico, Carlos Esu, jefe de prensa y gestión de medios. Director, tiene la palabra. Sí, estamos. Y para hablar tiene que encender el micrófono, don Hernán, porque si no, no. Ah, está bien. Puede ser una introducción mientras conseguimos la habilitación de para tomar 2 minutos. Ya. Bueno, este es un caso de importante trascendencia, por lo que mismo que se estaba comentando en el inicio de la sesión, asociada al caso Factop y el impacto que esto puede tener en los mercados crediticios chilenos. Y por otro lado, es un caso en el cual hemos tenido también una situación de exposición pública en la cual han habido denuncias de distinto tipo y además el llamado a configurar una gestión orientada a incentivar determinadas conductas de funcionarios públicos. Eso es lo que se conoce en los medios en el caso audio, y para nosotros eso tiene 3 dimensiones, que es la que vamos a analizar después en la presentación una vez que esté. Una que se refiere a un caso incidental en el cual un par de abogados se jactan de haber logrado una cierta solución en el Servicio de Impuestos Internos sobre la base de haber generado algún incentivo para que los funcionarios operaran en esa dirección. La segunda, en términos del abogado Luis Hormosilla, que plantea la creación de una caja para tratar de solucionar problemas que se venían para, en este caso, Factop, en función de lo que ya estaba haciendo como fiscalización el Servicio de Impuesto Interno. Y lo tercero, que tiene que ver con la emisión de facturas falsas y que terminaron en la querella pertinente, asociado justamente a la emisión de facturas falsas con los distintos ribetes que eso ha generado en términos de. Entonces, traemos una presentación que trata de poner al día y hacer una reconstrucción de todo lo que ha sucedido desde esa fecha hasta ahora. Si vamos avanzando.
Ah, ah, Ahí, ¿está bien ahí? ¿O lo siguiente? no, sí, está bien. O si quiere, la puedo ir viendo yo en el computador. ¿En ese o no? Porque se está vía Wi-Fi. Ah, ya, bueno, vamos una por una. Entonces. Ya, perfecto. Entonces, aquí tenemos una cronología que marca más o menos cuál fue nuestra reacción institucional una vez conocidos los hechos. El 14 de noviembre viene el evento en el cual CIPER entrega a la luz pública eh, eh, todo lo que se desprende del caso asociado a los audios. Eh, Al día siguiente, el SI hizo una presentación de denuncia por cohecho contra todos los quienes resulten responsables ante la fiscal regional Lorena Parra de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. El 16 de noviembre entregamos antecedentes preliminares a Fiscalía del Ministerio Público. El 21 de noviembre entramos en un proceso de ya sumario activo y se decreta la suspensión de 5 funcionarios que habrían estado ligados a una arista del caso Audios que tenía que ver con alguna gestión que había obtenido el señor Sauer y que le había generado un cierto beneficio tributario. El 29 de noviembre se hace la presentación de querella por delito tributario, un proceso que madura ahí, que vamos a ver que venía desde inicio de año configurándose y llegando a término el 29 de noviembre con la presentación de esta querella contra los que resulten, contra 3 personas más los que resulten responsables, por un monto total de 13.000 millones de pesos. En la siguiente, si avanzamos una lámina. Muchas. Sensible. ¿Sí? Aquí. Aquí hacer una presentación para informarle a los diputados y diputadas miembros de la comisión los recursos que están disponibles para los contribuyentes cuando hay alguna diferencia con respecto a la acción fiscalizadora que está haciendo el servicio, que son las RAF y las RAF. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, los giros... no. Entonces, los contribuyentes pueden hacer estas presentaciones, RAF o RAF, son recursos en los cuales hay un intercambio de opiniones, de fundamentos, de información, se pueden aportar antecedentes complementarios y con eso el servicio puede hacer una reevaluación de la acción fiscalizadora. Nuestro subdirector jurídico ahí puede... Claro, la RAF es la rector. La RAF es reposición administrativa voluntaria y la RAF es revisión de la actuación fiscalizadora. Entonces, son 2 instancias en las cuales los contribuyentes pueden hacer puntos de fondo y también aportar nuevos antecedentes que modifiquen el criterio y la acción fiscalizadora. ¿Sí? Entonces son opciones que están abiertas a los contribuyentes, que tienen obviamente un desarrollo que está pauteado y que tienen que cumplir determinados plazos. En cada una se van recibiendo los antecedentes y en función del análisis de esos antecedentes y del propio mérito de cada uno de ellos, se toman decisiones en términos si va a lugar la presentación o no a lugar. Y las resoluciones son siempre en ese término, a lugar, no a lugar, y puede haber una solución intermedia que es un a lugar parcial. ¿Sí? Entonces, esos son las instancias en las cuales los contribuyentes y el Servicio de Impuesto Interno están interactuando. Ambas, la RAF y la RAF, ¿cómo se inician? ¿Se inician
por parte de la persona, llámenlo un usuario, o administrativamente ustedes también pueden hacer una RAF, digamos, porque es una revisión de acciones de fiscalización que a lo mejor ustedes mismos pueden hacerla, ¿o no es así? Por su intermedio, señor presidente, en el caso de la RAP, se trata de un recurso administrativo que disponen los contribuyentes. Con posterioridad a ser notificados de una liquidación, giro o resolución que incide en el pago de un impuesto, y disponen del plazo de 30 días para interponerla y se resuelve en 90 días. Y para eso en las direcciones regionales existe un departamento, que es el Departamento de Procedimientos Administrativos Tributarios, donde hay delegación de facultades y que resuelven estas RAP. Después de eso, se abre ya el periodo para reclamar ante los tribunales tributarios y aduaneros. Pero la RAF es otra instancia administrativa respecto de estas mismas actuaciones que se pueden interponer en cualquier tiempo mientras no esté pagado el impuesto, para conocer de vicios o errores manifiestos o de nuevos antecedentes. Esos son estos dos recursos. Sin perjuicio de lo anterior, también el artículo 6º, letra B, número 5 del Código Tributario contempla la facultad de oficio de los directores regionales de anular una liquidación o giro cuando adolece de vicios o errores manifiestos. Pero estas dos instancias son para presentaciones de los contribuyentes. Está coligada. Perdón, presidente, que es que Sí, para sí, unir, adelante nomás. porque lo que se hizo es que 3.500 millones de pesos, digamos, se dieron de baja, ¿fueron por una RAP o por una RAF? Ahora vamos a ver la secuencia. Vamos a tratar de avanzar, solo porque era una cosa puntual, Miguel, no hubo problema, pero para las preguntas más de fondo tratemos de esperar que termine. Sigamos con la próxima lámina, por favor. Ya, acá tenemos la cronología justamente de los recursos presentados por Daniel Sauer. Esto teníamos en el 2015, como parte de sus acciones de fiscalización, el Servicio de Impuestos Internos había detectado la falta de justificación de inversiones por parte del señor Daniel Sauer, y se hace una liquidación por 3.000 millones, el monto que está ahí. El contribuyente presenta una RAF y la Dirección Regional Metropolitana Oriente resuelve no al lugar, rechazo del recurso por inadmisibilidad. ¿Sí? El 16 de febrero del año 2016, el contribuyente presenta una RAF. ¿Sí? Alega que sus operaciones no habrían sido realizadas a nombre propio, sino que como agente oficioso con recursos hechos llegar por Factop S.A. Y aquí ya nos aparece Factop a través de un contrato de cuenta corriente mercantil. En el mismo año, en el 2016, el 13 de septiembre, se presenta una segunda RAF, ¿sí? Y en la cual indica el contribuyente y su abogado representante que la liquidación no habría expresado en forma precisa el monto que se supone utilizó en gastos, desembolsos o inversiones, y que los periodos tributarios se encontrarían prescritos. Entonces nos encontramos con un contribuyente que tiene dos RAF presentadas y que las dos están teniendo que ser vistas y resueltas por el Servicio de Impuestos Internos. El 12 de diciembre del 2017 se hace la resolución y la respuesta a la primera RAF, y la respuesta de esta primera RAF es no al lugar. ¿Sí? Aproximadamente un mes después, 40 días después, se hace la respuesta por parte del Servicio de Impuestos Internos a la segunda RAF, y esta respuesta ahora sí es al lugar, y se acoge el recurso aduciendo errores en la determinación en los impuestos y en la prescripción de los periodos tributarios. Y el 26 de febrero se hace el descargo, anulación de los giros en los sistemas correspondientes. ¿Sí? Esa es, desde el punto de vista de la cronología, de todo lo que fue la relación del señor Sauer por un proceso de fiscalización asociado a inversiones no justificadas, y donde el mismo señor Sauer hace alusión de que una parte de esas inversiones habrían sido de Factop y que no eran inversiones propias. ¿Sí? Y eso está entonces desde el punto de vista de la cronología de cómo se hace el procesamiento en el Servicio de Impuestos Internos de esa arista que aparece en el audio que se dio a la opinión pública. ¿Sí?
Sí, diputado, mejor dejemos que, salvo que sea una cosa puntual. Sí, sí, adelante, diputado. Ya, sí, ya. Lo que pasa es que como el subdirector había dicho que hay un plazo de 30 días de presentación y 90 días de resolución, veo que había pasado un año de resolución de la RAF desde el 16 de enero al 12 de diciembre del 2017, más de un año. Entonces, ¿qué pasó ahí? Porque la verdad es que se debería haber cortado antes este tema, y ahí veo, en segundo lugar, veo ilusión, quizás ahí en el tema de lo que se usa, ¿cierto? Lo que estamos conversando en otra comisión, una lista de ilusión ahí en Sauer, ¿cierto? En el uso de los recursos para la compra de esa vivienda. Y quizás mejor responder al final para... Sí. No, está bien, pero... Sí, sí, sí. A veces solo si hay cosas técnicas, puntuales, pero Sí. para las preguntas de fondo, que las anotemos para que pueda hacerla al Ya, final el director. Sigamos Está bien. avanzando, después hacemos la precisión técnica, sobre todo ligada a las RAF. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se trazó toda esta información? ¿Cómo se constituyen los hechos? Porque recordemos que los audios y toda la información fueron en noviembre del año pasado, y esto está afincado desde el 2015 en adelante. El servicio cuenta con un sistema de gestión de fiscalización que es gestionado y administrado por la Subdirección de Fiscalización. Este sistema, ¿qué es lo que hace? Registra las fiscalizaciones que realiza el Servicio de Impuesto Interno con lujo de detalles. Ahí están involucradas todos los procesos que están vinculados a la fiscalización, ya sean auditorías nacionales y regionales. Queda registrado el funcionario que ingresa con root y clave. Se va configurando un expediente electrónico que queda aquí también referenciado, y queda registro de cada paso, revisión y los resultados de los respectivos accesos y las acciones que se van haciendo. Y de esta forma, nosotros mismos, una vez conocido esto, se procedió a hacer el análisis forense recurriendo a lo que estaba en nuestros sistemas registrados, y esos son los mismos elementos que se pusieron a disposición del Ministerio Público, como hacíamos referencia en la primera reunión que tuvimos el Servicio de Impuestos Internos con el Ministerio Público para que ellos empezaran con las primeras diligencias asociadas a la denuncia que nosotros habíamos puesto y a los procesos que ellos mismos entraron a generar, dada la gravedad de los hechos que se desprendían del audio conocido ya por todos. Siguiente lámina, por favor. El sistema de apoyo a lo que es el sistema que va dando cuenta de los registros de las RAF y las RAF, junto con el sistema de administración de giros, van también haciendo plena trazabilidad de todo lo que ocurre en cualquiera de nuestras acciones fiscalizadoras, ¿sí? Entonces, en el paso 1, el SIAC registra las presentaciones de los contribuyentes, las etapas de revisión y los resultados de cada una de las presentaciones, ya fueran RAF o RAF. En el paso 2, ya en análisis forense, es posible revisar las solicitudes presentadas y los resultados en cada una de las etapas asociadas a la resolución de esas presentaciones. Y cuando se ingresa al sistema SAC, ahí hay un detalle de los descargos de giros, ingreso de descargos, modificaciones, y están ahí el chequeo de quiénes son los que están aprobando y que eso efectivamente se cumpla de acuerdo a lo que son los protocolos de acción que están establecidos en el servicio. Entonces, todo esto es para ratificar que el sistema de registro de toda la acción fiscalizadora es extremadamente detallado, y eso nos permitió reconstruir en un par de días toda la secuencia y poner a disposición toda esta información del Ministerio Público para que ellos también vieran. Y aquí también se puede dilucidar todos los funcionarios que están involucrados a cualquier acción fiscalizadora del servicio. Si avanzamos en la próxima. Acciones del servicio que se desprenden de los casos denunciados. Hay un proceso que inmediatamente como institución nos ponemos a hacer una revisión exhaustiva de los procedimientos de auditoría y los procedimientos jurídicos vinculados a las RAF, a las RAF y a los TTA por parte de un grupo de trabajo multidisciplinario que incluye a Dirección Nacional y direcciones regionales, con el fin de analizar cuán robusto es nuestro sistema de control y ver cuáles son las brechas que presenta para
hacer un cierre de esa empresa. Se hace una capítulo especial de un análisis de uso de las RAF para evaluar los objetivos de este recurso, su procedimiento y realizar propuestas al respecto, que es algo que el diputado Mellado ya puso en observación y que obviamente a nosotros como servicio también nos obliga a hacer una revisión, un proceso en el cual estamos haciendo ahora las evaluaciones debido a todo el levantamiento que hemos hecho desde el punto de vista operacional, jurídico, y ver ahí entonces las propuestas de cambio que se puedan desprender de ese análisis y de ese levantamiento preliminar. Mejoramiento de la trazabilidad de las acciones desarrolladas por cada participante del proceso para implementar alertas en tiempo real cuando se generen situaciones fuera de las definiciones institucionales. O sea, también queremos reforzar nuestros sistemas que no solamente nos permitan hacer buen análisis forense, sino que también nos permitan tener un sistema de alertas tempranas. La siguiente. Fortalecimiento de los departamentos de procedimientos administrativos tributarios a nivel nacional y en específico de la Regional Metropolitana Oriente, porque la Regional Metropolitana Oriente es la que concentra una gran parte de los contribuyentes de la área metropolitana de Santiago. Y desde finales del año 2022 se comenzó un proceso de fortalecimiento de los DEPAR de la Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente, debido a su alta carga de trabajo, y en este sentido se hizo un reforzamiento de la dotación de profesionales, abogados, y se incrementó casi en un 50%. Además, con el objeto de mejorar la supervisión y gestión de los casos RAF y RAF, se crearon dos grupos dentro del DEPAR de la Dirección Regional Metropolitana de Santiago Oriente, con sus respectivas jefaturas. Esto para incorporar elementos de control más férreo y que la gestión cuente con equipos con la debida jerarquía y la jefatura del caso. Y desde inicios del año 2023, la Subdirección Jurídica del Servicio designó un coordinador para el DEPAR de la Dirección Regional Metropolitana de Santiago Oriente, con el fin de mejorar la supervisión, que se unificaran criterios que se aplican en la resolución de los recursos y brindar apoyo y retroalimentación oportuna para que en el fondo y en los plazos se vaya cumpliendo con los procesos que están asociados a cada uno de estos recursos. En lo que sigue, ¿sí? Trazabilidad de la información. Estamos ya diseñando un mejoramiento de la trazabilidad en las distintas etapas del proceso. Definición de puntos de control para implementar alertas en tiempo real cuando se generan situaciones fuera de las definiciones institucionales. Ahí lo que estamos haciendo es que el sistema levante información relevante en términos de algunas acciones que puedan tener impacto presupuestario asociada a cambios en una acción fiscalizadora. Y fortalecimiento de la supervisión de procedimientos por parte de la directora o director regional. Eso desde el punto de vista de lo que esta arista del caso nos obligó a desplegar en términos de reacción y redivisión de los procesos para ir alimentando tanto las acciones del Ministerio Público como la propia nuestra en el contexto del sumario en el cual a todos los involucrados en esa transacción se abordó por parte del servicio. Siguiendo. Ahora, en términos de gestión del servicio y vista ya ahora todas las aristas de esto. Tenemos un posible cohecho. Aquí vimos lo que tiene que ver con una situación del pasado, donde vimos lo que hicimos para gestionar lo que salió a la luz pública con respecto a la anulación del giro del señor Daniel Sauer, pero nos quedan otros tres elementos importantes que tienen que ver con lo que eran las visitas permanentes de Leonarda Villalobos a la DGC y uso de estacionamiento institucional, y eso ya se verificó que en ningún caso hizo uso ninguna vez del estacionamiento institucional. Era un estacionamiento que está en el Downtown Center ahí al lado, en el edificio Entel, y efectivamente hay visita, pero en representación de otros clientes, y el posible cohecho, que aquí son declaraciones del señor Luis Hermosilla, que plantean armar una caja
una caja negra para gasto y genera ahí cambios en la acción fiscalizadora del servicio. Y finalmente también se alude ahí al acceso a información reservada, 22 RUT que estarían siendo analizados por parte del servicio, eso puesto en el audio por Leonarda Villalobos. Entonces, para nosotros esos dos eventos son de extrema complejidad, porque ahí estamos en el momento presente, contemporáneo, en una acción fiscalizadora que es actual y que tiene grandes impactos y connotación en el uso. En la siguiente lámina, ¿sí?, tenemos aquí todo el proceso de fiscalización que se venía levantando por parte del Servicio de Impuesto Interno, el famoso caso Factor. Ya desde el 27 de enero del 2023 habíamos iniciado una fiscalización de revisión en el contexto de emisores agresivos. ¿Quiénes son en nuestra jerga de emisores agresivos? Aquí estamos aludiendo a qué tipo de contribuyentes: contribuyentes que emiten documentos tributarios falsos. ¿Sí? Ya el 24 de febrero y el 28 de febrero se hacen primeros bloqueos de facturación, ¿sí?, asociada a lo que ya tenemos al final, el 29 de noviembre, vemos que hay una querella. ¿Quiénes están ahí con bloqueos de facturación? Bueno, las entidades que son querelladas y los representantes legales de esas entidades, ¿ya? Pero ya el 24 de febrero, el 28 de febrero ya habíamos actuado y ya tenían ellos evidencias claras de que la acción fiscalizadora se venía bastante dura en términos del Servicio de Impuestos Internos. Y hay un bloqueo posterior, el 13 de junio, que es también previo, ya es muy previo a la grabación que hace Leonarda Villalobos, que fue en el mes de junio, en la segunda quincena del mes de junio, pero posteriormente los videos se hacen públicos en el mes de noviembre. Pero ahí ya ellos tenían certeza de que la acción fiscalizadora del servicio estaba latente, venía con una profundidad importante. Nosotros seguimos trabajando, teníamos un trabajo de identificación de la malla de relaciones de nuevos emisores agresivos, así como receptores relacionados. Estábamos armando todo el trabajo preparatorio que va a desencadenar finalmente en la presentación de la querella. El 12 de junio hay un evento importante ahí que hace el inicio de auditoría sobre declaración de crédito de IVA, y ahí estamos ya haciendo un trabajo con los utilizadores de esa factura y para hacer uso del crédito respectivo en términos de IVA. Ya teniendo certeza con todos los elementos que nuestra acción fiscalizadora estaba recopilando, se inicia ya la acción de recopilación de antecedentes, y ese inicio de acción de recopilación de antecedentes ya está en manos de la subdirección jurídica, porque va apuntando a presentar la querella. Y la querella tiene que ir con un informe fundante, ¿sí?, donde se pormenoriza todo las acciones que serían constitutivas de delito. Se hace público el audio en noviembre del 2023 y a fines de noviembre se presenta la querella ya con todos los elementos detallados y cuáles son las involucrados en la emisión de facturas falsas. Sigamos avanzando. Importante ver cómo es nuestro sistema de tratamiento de los contribuyentes de emisores de comportamiento tributario agresivo. Primero, hacer uso intensivo de datos disponibles en nuestras bases de datos para detectar las relaciones, comportamientos similares, anomalías respecto a contribuyentes del mismo segmento, características, etcétera. Con eso empezamos a ver comportamientos anómalos. Identificación de mallas de contribuyentes, relaciones que se van estableciendo y en las cuales tenemos el emisor, tenemos intermediario y finalmente tenemos usuario de lo que son las facturas falsas. Se empiezan ya a establecer las acciones de bloqueo y a restringir la emisión de factura para tratar de ir mitigando en forma anticipada los efectos que esto pueda generar. Estos procesos son recurrentes, ¿eh? No hay plazos, no hay estacionalidad marcada. Esto puede ser en cualquier momento, podemos estar en presencia, y por eso esto es un proceso recurrente que se hace todas las semanas para ir relevando todo lo que tiene que ver con la emisión de facturas falsas.
Cruces automáticos de declaraciones de impuestos donde se han utilizado esos créditos y se registra la alerta de las declaraciones que contengan créditos. A los emisores agresivos se les empieza a hacer una acción persistente de bloqueo para tratar de contener todo lo que tenga que ver con estos documentos y no empiecen a circular por la economía. Director, Sí. solamente porque tenemos nosotros 30 minutos más de exposición, de sesión, y llevamos un tercio de la exposición, entonces para que pudiésemos tener tiempo para las preguntas, si podemos ir a las partes más esenciales. Falta Sí. breve, sí. Sigamos con la próxima. Sí. Caracterización de foco contribuyente emisores agresivos. Tenemos 17.000, el universo de los contribuyentes y las redes que están detrás, que están vinculados a emisiones agresivas de documentos tributarios falsos. Sigamos. Ahí bien, esa es la que sigue. ¿Ah? Aquí tenemos el universo, ¿sí? En términos de porcentajes, ¿sí? Estamos hablando de menos del 1% de emisores agresivos, ¿sí? En términos de receptores, andan más o menos en el mismo, y desde el punto de vista del total de documentos emitidos, estamos hablando del 0,3% del total de documentos que se emiten en un año normal, ¿sí? Entonces, para que veamos que esta es una situación bastante en el margen. Bueno, como todas las situaciones delictuales, son situaciones que están en el margen y tenemos que nuestra ciudadanía y por lo tanto nuestros contribuyentes también tienen un relativamente buen comportamiento desde el punto de vista tributario, ¿ya? La información que tenemos vinculada a esto, del total de socios informados que tenemos en nuestra base de datos, tenemos 2.200.000 socios que estarían en distintos tipos de sociedades. Relacionados agresivos son aproximadamente 10.000, total de representantes informados 2,5 millones, y representantes relacionados con agresivos son también menos de 10.000. Y total de contribuyentes con actividad de primera categoría, 1.300.000, y de ellos 12.000 de estos contribuyentes de primera categoría estarían vinculados en estas redes que tenemos identificadas de emisores agresivos. En el año 2022 terminamos 12.355 procesos de fiscalización a receptores de facturas falsas, y eso tiene un rendimiento de 85.000 millones de pesos. Es solamente el control y todo lo que tiene que ver con la acción fiscalizadora, que es de doble dividendo. Se fiscaliza al emisor y se fiscaliza al usuario de la factura, y la recuperación de los recursos fiscales se hace por el lado de los usuarios de estas facturas falsas. Siguiendo, desde el punto de vista del factoring, el factoring probablemente no tiene un objetivo de defraudación del IVA, ¿ya? En el caso del factoring tenemos una situación en la cual es agrandar una cartera para obtener en la reventa de esa cartera un beneficio económico y tener una utilidad que está basada en un conjunto de documentos tributarios que son falsos y que por lo tanto abultan esa cartera y en la transacción. Y eso causa problemas porque una vez que el factoring va al cobro de la factura, si hay una factura falsa no se va a pagar. Y eso va a tener efecto en los que tengan esos documentos como instrumentos ya de inversión financiera, no en términos de financiamiento de la actividad productiva, ¿sí? Entonces, ese es lo que tiene de facto. Desde el punto de vista de lo que sigue, desde el punto de vista de cómo nuestro sistema de información está interactuando y cómo nosotros vamos coligando toda la información, tenemos toda nuestra base de datos de representantes y socios. En la siguiente nos muestra todas las redes familiares que están asociadas a los socios y representantes o mandatarios. Después tenemos los antecedentes domiciliarios, los tenemos ahí georreferenciados y podemos ir viendo dónde están radicados. Tercero, las direcciones IP, desde dónde se hacen todas estas. Recordemos que todo esto es el mundo digital y por lo tanto desde dónde se están haciendo las acciones. Los socios y las sociedades, en términos de cómo van evolucionando y cómo es la relación en términos de los documentos falsos y cómo van traspasándose de un lado a otro, las actividades económicas en las cuales está haciéndose esto, los correos electrónicos que están referenciados, cuál es el contador que está haciendo la representación y asesorándolo, si es que lo hubiese, y finalmente el comportamiento que tiene que ver con
ámbitos que muestran cuál es el nivel de actividad real que van presentando cada una de los contribuyentes en estos casos. Con toda esa información es la que estamos finalmente trabajando día a día. Siguiendo, aquí hay una muestra más o menos de cómo funcionan estas mallas societarias. Los emisores agresivos, que pueden ser solamente un emisor y que no tiene mayores actividades, otros que son híbridos, que tienen una línea en la cual efectivamente están insertos en el mundo real, y otros en los cuales tienen esta emisión de facturas falsas, porque obviamente las facturas falsas no se entregan en forma gratuita, ¿sí? Eso también tenemos que tenerlo claro. En sí, una factura falsa es un negocio, ¿sí? Entonces, el que está dispuesto a comprarla es porque por el otro lado va a abultar sus créditos y va a disminuir el IVA que va a tener que pagar y se va a apropiar de una parte del IVA que pagó el comprador, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de lo que tenemos que estar lidiando, son distintos tipos y modelos con los cuales nosotros tenemos reconfigurado esto. Siguiendo, esta es un ejemplo de una malla relativamente simple, ¿sí? Cómo está operando, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de dificultad, nosotros tenemos que ir viendo y reconstituyendo en la medida que identificamos que hay un instrumento tributario falso y que nos da ya una luz clara, y empezamos a reconstituir, bueno, cuáles son los recurridos que hay detrás y quiénes son las sociedades involucradas. Esto es una malla societaria en la cual hay un uso agresivo de facturas y hay elementos compuestos dobles, emisiones puras falsas y que se combinan con otras en las cuales no, porque con eso se van camuflando estos ilícitos, ¿ya? Entonces es un proceso bastante complejo. Desde el punto de vista de nuestra gestión, el 2022 nosotros hemos agilizado todo el proceso de presentación de querellas. Cambiamos también el objetivo, ya no son querellas nominativas, sino que van contra los que nosotros, producto del levantamiento inicial, tenemos identificado como los contribuyentes involucrados directamente y en forma con gran incidencia en el proceso, pero eso no quita que vayamos ampliando las querellas, vayamos incorporando a mayores contribuyentes que están involucrados. Siguiente. ¿Sí? Actores y ámbitos en términos de acción y responsabilidad. Nosotros somos los que tenemos que hacer el levantamiento de los delitos tributarios y termina este proceso con la presentación de la querella. Y ahí entonces quedamos a la espera de la acción de nuestro socio estratégico, que se llama Ministerio Público, la Fiscalía, que es la que tiene que dar los siguientes pasos. Y eso es lo que viene en la siguiente lámina, donde el Ministerio Público, ¿qué es lo que hace? Hace las formalizaciones y entramos entonces en el proceso ya que puede llevar a acciones más duras desde el punto de vista de prisiones preventivas, etcétera. Como fue el megacaso. En ese megacaso nosotros hicimos levantamientos de querellas desde hace 2 años y medio antes de que se hicieran todas las detenciones, y que finalmente terminó con una gran cantidad de personas que todavía están en prisión preventiva, ¿sí? Pero son procesos en los cuales nosotros hacemos el trabajo inicial y después el Ministerio Público es el que toma la batuta, porque son los que tienen las capacidades más intrusivas, formalizan y piden entonces, van gestionando el caso penal, ¿sí? Y por eso hicimos un convenio con el Ministerio Público, porque nos interesa que los delitos tributarios se procesen de forma ágil, ¿sí? Entonces, querella y formalización tenemos que acortar el plazo, porque en promedio estamos entre la querella presentada y la formalización, tenemos un promedio de 3 años. Y nos parece que es un poco mucho a ambas partes, y tenemos que hacer los elementos de gestión para acortar esos plazos. Desde el punto de vista de los resultados que hemos tenido en el 2022 y 2023, esto va increciendo, ¿sí? Nuestra acción de presentación de querella y de denuncia y los plazos de recopilación se han ido acortando, y estamos siendo bastante más dinámicos desde el punto de vista de ir poniéndole coto al proceso de emisión de facturas falsas, a todo lo que tiene que ver también con delitos tributarios que no solamente están basados en facturas falsas. La acción contra quién fue, voy a ir al resumen de la querella presentada, el caso FacTop, Daniel Sauer, Ariel Sauer, Alberto Sauer y Darío Cuadra. Ahí están las sociedades que utilizaron para hacer esta emisión de facturas falsas, con las cuales obviamente abultaron las carteras que fueron revendidas después
a terceros para obtener financiamiento de liquidez por los problemas que estaban teniendo en la corredora de bolsa. ¿Sí? Ahí viene la publicación de la segunda, donde ya aparece en medio el uso de las facturas falsas, denunciado por el mismo Sauer, en términos de que era una práctica normal. ¿Sí? Y bueno, le estamos demostrando con la incidencia que no es una práctica normal. ¿Ah? Y es una práctica que está en grupos que son bastante delictivos, como fue el otro caso que vimos, que fue el megafraude. Son grupos que están filo entre el crimen organizado y el crimen ya más específico desde el punto de vista tributario. Los objetivos de la querella: hacer efectiva la responsabilidad penal de los denunciados, dar facultad a la Fiscalía para que obtenga los medios de prueba necesarios, obtener mayores antecedentes y mantener una adecuada coordinación entre los distintos órganos del Estado. Insisto, ahí tenemos que actuar en forma muy cercana con el Ministerio Público, y una vez presentada la querella, la acción está en manos del Ministerio Público. En el caso de lo que estamos revisando, no se descartan nuevas regulaciones de antecedentes y seguimos, la acción fiscalizadora sigue, porque es muy probable que el caso se vaya a ampliar desde el punto de vista de la querella. Plan de acción para fortalecernos como servicio asociado a lo que este caso, con sus 3 aristas, nos está presentando. Implementar un plan de acción para el fortalecimiento de la gestión del SI que aborde los siguientes focos. Más control. ¿En qué? Definir puntos de control de procesos críticos que generen alertas tempranas ante desviación o no aplicación de procesos. Aquí lo que pretendemos es que el sistema no solamente sea bueno en términos forenses, sino que sea bueno en términos dinámicos y nos prenda semáforos de alerta prácticamente en tiempo real. Actualizar y fortalecer los procedimientos asociados a cómo se comunican los procesos de fiscalización a contribuyentes y sus asesores, asegurando que estén correctamente informados en todas las etapas para evitar que puedan ser mal asesorados o no utilicen los recursos legales disponibles en tiempo y forma. Implementar un control aleatorio cruzado en los procesos de fiscalización y reclamos administrativos para generar la revisión de fondo de algunos casos que revisten implicancias importantes por la cantidad de los montos que pueden estar involucrados. Robustecer el control en procesos de alto impacto a partir de la identificación de etapas clave y la incorporación de elementos de contexto. Fortalecer la trazabilidad de los sistemas, permitiendo un mayor detalle de los accesos y acciones realizadas, y que estos accesos se vayan conociendo por los que son responsables de cada uno de los equipos analíticos que están trabajando en la fiscalización y el análisis de los resultados. Realizar un análisis integral de los procesos de auditoría y reclamo administrativo, RAF y TTA. Es un proceso que estamos como institución se hizo ampliamente, con participación de las direcciones regionales, de la Dirección Nacional y por supuesto también de nuestras asociaciones de funcionarios. Y fortalecer puntos de control en etapas clave del ciclo de vida de las y los contribuyentes, en términos de inicio de actividades, términos de giro y levantamiento de anotaciones, que impliquen autorizaciones de operación a negocios que podrían estar con incumplimientos graves. Más transparencia, análisis al funcionamiento de la ley de lobby en el servicio. Lo que estamos analizando es bajar la exigencia del lobby y que tengamos funcionarios que están en el 4º nivel jerárquico y también queden afectos a la ley de lobby, porque tenemos una interacción bastante intensa entre los contribuyentes y nuestros funcionarios, y creemos que haya mayor transparencia en esa instancia no debe afectar a nadie. Robustecer el sistema de denuncias de conducta funcionaria, agilizando los procesos, facilitando su uso y generando acciones correctivas inmediatas a partir de las situaciones de mejora detectadas. Y robustecer la red ética, potenciando mecanismos que permitan garantizar el comportamiento funcionario y la probidad, respetando los valores institucionales. Siguiente. Sí, actualizar, que está en el más desarrollo. Actualizar los perfiles en las jefaturas para identificar las competencias técnicas y gestión requeridas y fortalecer los programas de formación de jefaturas para promover liderados que mantengan una cultura de probidad al interior de los equipos. ¿Sí? Eso. Gracias, director. En honor al tiempo, le vamos a pedir que ir directo a las preguntas. Con el director vamos a juntar unas 4 preguntas y después le damos la palabra al director y después de nuevo preguntas. El diputado Barrera, diputado Mellado me ha pedido la palabra. Gracias, presidente. Mi pregunta tiene que ver con la primera parte, con lo que tiene que ver con
cuando empezaron a mostrar la línea de tiempo de todo lo sucedido, decía que partían con el reportaje investigación de CIPER. Entonces eso levantó la alerta y se empezó a realizar una serie de acciones se vincularon las personas que probablemente podrían estar, o se separaron más bien dicho, porque después se reintegraron. Me imagino que no se pudo ahí determinar nada con respecto a ello, no tenía ni una participación, pero sí se vinculó a una persona. Quería saber si es que todo eso que sucedió, todo eso que iniciaron, esa investigación que iniciaron, ¿se podría haber anticipado? ¿Hay alguna forma, algún método que no haya sido, por ejemplo, el reportaje? O decir, el reportaje no existiera tal vez esa cosa, no nos hubiéramos enterado de nada. Entonces, primero, la pregunta concreta es si hay mecanismos para detectar eso que CIPER detectó. En el fondo va a ser así como bien concreto. Bien, diputado Mellado. Gracias, presidente. Sí, también vamos de lo macro a lo micro. A ver, en esto lo que se vio ahí, reitero la pregunta, de que los contribuyentes agresivos entre la presentación de la RAF y la resolución de la RAF no pasan 90 días, pasa un año, ¿cierto? Y ahí la abogada Villalobos, ¿cierto? Se ufana que sacó ella, ¿cierto? Este tema, producto de que, dado sus contactos, ella lo sacó asignada por tema de la prescripción. Eso es lo primero. Lo segundo, investigaron si efectivamente la señora Villalobos pagó los impuestos supuestos que le había pagado el señor Sauer por esa gestión de los 3.500 millones, o cuando hay dolo o hay delito, igual la prescripción sigue adelante y no se ve si pagó o no pagó los impuestos. En tercer lugar, los responsables de las firmas, porque dicen ustedes que hay un registro detallado de quiénes son los que toman dentro del servicio, pero tienen la misma responsabilidad por las firmas, producto de, en el caso de la liberación de este pago de impuestos a la renta, alguien desde abajo hacia arriba, alguien lo preparó, alguien lo firmó y algún jefe le dijo ya, ok, está bien, no te preocupes, dejémoslo sin pago. Y eso y lo último, en el caso de los funcionarios que fueron desvinculados y después fueron ingresados, y en la nueva no lo vi tampoco, en la nueva malla que van a colocar, en la malla familiar y sus patrimonios en los funcionarios, no está previsto que efectivamente también vayan un poco más allá de que sean impolutos, porque la marca fue dañada, digamos, con esto de impuestos internos, digamos. Entonces, los que trabajen en impuestos internos también tienen que quedar libres de esa mancha, ¿ah? Y que si son los funcionarios no tengan problemas en que ellos y sus familiares también estén dentro de la ley de patrimonio que corresponde, digamos. Y por último, no sé si me quedó bien claro, pero nosotros cumplimos en un 99% nuestros pagos de impuestos y solamente el 0,92 se van por otro lado, digamos, y evaden. Entonces, las cifras no me calzan con las otras cifras de 1,8 de IVA, ¿cierto? Eso es evasión derechamente, porque aquellos que emiten boletas, emiten facturas, son un 0,92 que la emiten mal. O sea, más que mal, buscan, digamos, el resquicio para evadir, digamos. Por último, ¿qué se hace en contra del que recibe? Porque una cosa es el que emite, ¿cierto?, que hace un negocio, pero el que recibe y rebaja, ¿cierto?, lo que debe pagar de IVA, también tiene una sanción. Eso es todo, presidente. Gracias. Sí, director, yo tengo una pregunta puntual porque el resto va relacionado con lo que decía también el diputado Barrera respecto de la alerta, porque esto se sabe en la CMF y efectivamente si existe algún grado de coordinación entre los organismos y qué hubiese pasado si la CMF no hubiese advertido este problema finalmente. Y lo segundo, director, es preguntarle respecto de la desvinculación del señor Cristian Soto, el director de la Oficina de Grandes Contribuyentes. Entendemos que esto fue por pérdida de confianza, pero quisiéramos saber específicamente cuál fue el motivo de la pérdida de la confianza, porque pareciera que
ahí también hubiese una arista muy compleja respecto a esta rebaja tributaria de la cual se jacta la abogada Leopolda. Eso. Leonarda. Voy a partir por lo más general. En la secuencia que nosotros planteamos, nosotros empezamos, incluso antes que la CMF, a detectar el problema de FACTOP, ¿sí? La CMF, recordemos, actuó con la corredora de bolsa, que estaba en su ámbito de fiscalización, ¿sí? FACTOP está fuera del ámbito de fiscalización, pero obviamente está ligado. Y nosotros, desde el punto de vista tributario, que es donde está nuestra acción, y se utilizaron documentos tributarios falsos para generar derechamente una suerte de estafa, en la cual obviamente están obteniendo recursos financieros ilícitos para mejorar la liquidez conjunta de FACTOP y de eso. Y eso nosotros empezamos desde el mes de enero, y la acción con respecto a la corredora de bolsa se empezó a ratificar a partir de febrero, marzo, y ahí están las acciones de la CMF, que termina finalmente con sacándolos del registro, ¿sí? Y eliminando esa corredora de bolsa para que no pueda operar y seguir y que puedan haber más efectos en el sistema financiero chileno. Entonces, nuestros sistemas también son bastante eficientes desde el punto de vista de ir detectando estas anomalías, y lo estamos haciendo cada vez más. Esto es como Machine Learning, es como Institution Learning. Vamos cada vez siendo más claros en términos de cómo se va configurando y cómo nosotros podamos tener, a partir de nuestro sistema, un sistema de alerta temprana. De hecho, estamos modificando ahora todos los procesos de inicio de actividades para que todas estas acciones las podamos tener en forma mucho más precoz, bien detectada, y hacer las acciones que correspondan. Lo que mostramos ahí de las estadísticas está referido a los emisores de facturas falsas, que son delitos, ¿ya? No tiene que ver con los otros elementos que tienen que ver con ligado a la evasión en términos de subdeclaración u otras cosas desde el punto de vista de cosas que se vendan sin factura, etcétera. Hay otra configuración que está desde el punto de vista de lo que es la estadística de la evasión, que llegamos ahí que el IVA es un 18% de evasión, y obviamente ese 1% que estamos acá de emisores agresivos es parte de ese 18%. ¿Ya? Eso para aclararlo bien. Con respecto al sumario y a la investigación que hace el Ministerio Público, porque estos son investigaciones que los tres de los audios, más los funcionarios nuestros, están tanto en el Ministerio Público como en el sumario que nosotros estamos haciendo, que son procesos que siguen. Aquí no se ha terminado, los sumarios no se han terminado. Lo que cambió el estatus de funcionario suspendido, hoy los funcionarios, el fiscal ya les levantó la suspensión y se reincorporan al servicio, porque ellos no han sido desvinculados, ¿sí? Son parte de una situación sumarial. Cuando se formulan cargos, en función de los cargos, y si es que no hay presentación de descargo y finalmente los cargos son de gravedad, procederá a la desvinculación como procede con cualquier funcionario público del Estado de Chile, ¿sí? Entonces ese proceso sigue. Lo que cambia es un estatus dentro del proceso sumarial. Y el Ministerio Público también sigue con su situación investigativa. Todavía no tiene a nadie formalizado. Los tres están en calidad de imputados, los nuestros están en calidad de testigos o participantes del evento investigativo del Ministerio Público, pero ambos procesos siguen. Las investigaciones siguen avanzando y se siguen haciendo más antecedentes. Y en el caso de las facturas, nosotros seguimos recopilando antecedentes para ver ampliaciones de estas mallas asociadas a cómo iban obteniendo estas facturas y que después las iban anulando con otros documentos tributarios que también eran falsos, etcétera. O sea, también tenemos que ir profundizando el conocimiento de toda el proceso alambicado que hicieron para tratar de camuflar estas facturas falsas. En términos de control jerárquico, todas las instituciones del sector público, nosotros no somos la excepción, establecen el control jerárquico. Las jefaturas tienen deberes con respecto a ejercer el control de sus funcionarios a cargo y de las funciones que ejercen, ¿sí? Entonces, en nuestro sistema, efectivamente, todo tiene que ver con control jerárquico. Siempre va a haber un jefe que va a tener que dar el último visto bueno en función de qué, de el riesgo que represente la operación específica. Entonces ahí son niveles que van ascendiendo hasta llegar
al director regional, que es el que tiene la responsabilidad máxima. Y eso es entonces el caso pertinente. En el caso de la pedida de cargo del director de grandes contribuyentes, se hace porque obviamente tratar de dejar que el fiscal pueda tener una acción totalmente libre de la investigación y que eso no genere grandes impactos desde el punto de vista de la gestión del servicio y de la gestión de la propia DGC, porque recordemos que el problema de Sauer estaba en la Dirección Metropolitana Oriente y el actual director de la DGC era el director de la Metropolitana Oriente cuando ocurrió lo que se menciona en el audio. Entonces esa es la situación que hay. Ninguno ha sido desvinculado, porque para poderlo desvincular hay que tener eventos probatorios y esos eventos probatorios los tiene que aportar el sumario, que probablemente después también, si es que hay una situación hubiese alguna situación de vinculación, tiene que ser ratificado y tomado en razón por la Contraloría. ¿Ya? Eso es parte de lo que es el derecho administrativo. Ahí Marcelo puede dar luces. Y en términos de los elementos que están más asociados al fortalecimiento de nuestro servicio en términos de materias de control, bueno, la subdirectora de fiscalización podría aportarnos ahí algunos elementos complementarios. Dos preguntas, director, de agregar. Yo tengo dos preguntas, director, que agregar que me parecen que son relevantes. Lo primero es saber si lograron descubrir cómo Leonarda Villalobos accedió a los datos de la fiscalización interna sobre las facturas de la sociedad de Sauer. Y en segundo lugar, si ustedes han logrado trazar cuántas visitas realizó Leonarda a las oficinas del Servicio de Impuestos Internos en el último tiempo. Sí. Diputado. Si me permite. También, ¿quién dio la orden de cambiar de lugar en el caso Sauer? Porque le habían dado en forma negativa, ¿cierto?, el primer FAP en un lugar y después lo cambiaron a otra sección que no tenía nada que ver, ¿cierto?, con la línea de mando, llamemos así, que querían decirlo y que le habían dicho que no, y lo trasladaron a otro lugar y ahí, por obra de magia, digamos, arte de magia, le condonaron todo lo que debía pagar. ¿Quién dio esa orden de pasar? Tenemos 5 minutos, director, para terminar la sesión. Los elementos en términos de la visita además son parte de los análisis que está haciendo el fiscal, son elementos que están en la carpeta investigativa. Si hacen una puntualización, las RAF no fueron producto de la... El micrófono, por favor, director. Las RAF no fueron producto de la acción de Leonardo Soto, de Leonarda Villalobos. Ella en ese momento no era ni siquiera abogada. Es otro abogado el que hace las presentaciones. ¿Sí? Para que estemos claros en términos de que ahí también veamos el perfil de esta abogada hoy, pero que en ese momento no era abogada. ¿Sí? Puede haber sido tramitadora, etcétera, pero no tenía ninguna potestad en términos de hacerlo. Entonces, en eso está claro. Y yo creo que en términos de los otros elementos más específicos que presenta el diputado Mellado, nuestra subdirectora de fiscalización puede aportar los elementos. Por su intermedio, señor presidente, respecto de la pregunta de cómo Leonarda Villalobos tuvo acceso a la información, yo creo que hay una de las líneas en la presentación donde se va mostrando que aquí había existido un proceso de fiscalización que partía en enero del año 2023 con una de las empresas, habían existido bloqueos de esas empresas y luego se había recién iniciado un proceso de auditoría en la primera quincena del mes de junio. Ahora, todo esto va siendo informado a los contribuyentes en cada una de las etapas, por lo tanto, cuando existieron estos bloqueos de respecto de la facturación, los contribuyentes, las mismas empresas, ya sabían que existían esos bloqueos, ya no podían seguir facturando. Cuando fueron llamados por los procesos de revisión de agresivos a partir de enero, en abril hubo otro proceso, también ellos sabían.
por lo tanto, la información que tenía Leonarda Villalobos y que empieza a describir en el audio tiene que ver con los procesos de fiscalización en curso que estaban en poder de los mismos contribuyentes, y finalmente ella lo que se está refiriendo es a información del contribuyente, de los 3 contribuyentes. Tal como veíamos en la misma línea, el informe de recopilación de antecedentes es el que finalmente se presenta con la querella el 29 de noviembre. Por lo tanto, difícilmente ella podría haber tenido acceso a un informe del servicio en la segunda quincena de junio. Pero sí habían fiscalizaciones que ya se habían iniciado. Sí. Esa era la pregunta. Sí, tenemos 3 minutos para cerrar. Si tiene algo que agregar, 1 minuto, por favor, porque tenemos... Respecto de las 2 RAF. Porque, señor presidente, algunas preguntas del diputado Mellado. Respecto de la RAP, el primer proceso que sigue posterior a la emisión de las liquidaciones, estas tienen establecido un plazo para resolverse de 90 días en la ley, que produce, en caso de que se cumpla el plazo y no se emita la resolución, un silencio negativo de pleno derecho, vale decir, se entiende por rechazada la solicitud. En el caso de la RAF hay un plazo de 60 días para resolver, pero no tiene este efecto de silencio negativo de pleno derecho, sino que puede resolverse válidamente después de ese plazo de 60 días, y eso explica que se haya resuelto en los plazos en que se resolvieron legalmente, vale decir que el tema del plazo por lo menos no sea cuestionable. Hay que tener presente sí que estos departamentos que resolvieron estaban en un periodo de transición de haber sido tribunales tributarios dentro del Servicio de Impuestos Internos, tenían causas tributarias jurisdiccionales, por decirlo de alguna manera, pasaban a conocer de las RAP y de las RAF, entonces estaban en un periodo de una congestión en ese momento en cuanto a la cantidad de trabajo. Y en esa línea, particularmente en el DEPAT del Oriente, se buscaron fórmulas también de apoyo en otras áreas del servicio, y a eso es lo que entiendo que se refiere de por qué hay revisiones de estos traspasos de otros funcionarios, que hubo un apoyo en revisar los casos y dar una opinión para la posterior resolución del DEPAT, que es competente en ese caso. Sí, eso es que no tenemos tiempo, diputado. Solamente para finalizar, queríamos solicitar a la sala una extensión de la comisión, porque nos quedan solo 2 semanas de los plazos de funcionamiento y tenemos varios invitados en carpeta, y que podamos facultar a la presidencia también para determinar el próximo de los invitados en el listado que tenemos. Tenemos al fiscal nacional, a la Contraloría General de la República, al ministro de Hacienda en carpeta, algunos académicos, a la gente del sindicato del Servicio de Impuestos Internos que propuso el diputado Mellado. Entonces, solicitar ¿cuánto es el máximo que vamos a solicitar? 15 días. Ya, para solicitar los 15 días. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? Sí, unánime. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se da por concluida.